Bueno, aquí lo tenemos a Natalio Botana. Como ustedes saben, vieron la presentación, no se necesita mucha presentación de Natalio, es uno de los grandes pensadores políticos que tiene la Argentina. Vamos a aprovechar mucho de su conocimiento, de su reflexión, no suele aparecer en televisión. Natalio, muchas gracias por estar acá. Encantado. Voy a empezar con una infidencia. Natalio Botana acaba de participar la semana pasada de un encuentro en Galicia, de algo que se llama Círculo de Montevideo, que ya tiene 25 años, fue fundado por tu amigo Julio María Sanguinetti hace 25 años. Es una reunión de la que participaste, en la que estuvieron no solo Sanguinetti, Ricardo Lagos, Enrique Iglesias, Felipe González, el gobernador de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Tengo entendido que ahí hablaron, vamos a poner en estos términos, del estado de la democracia. Exacto. ¿Qué nos podés contar de esas reflexiones? ¿Con qué ideas volvés? ¿Con qué impresiones volvés? Vuelvo con una idea de crepúsculo. En este momento la democracia en el mundo parecería que no tiene el vigor de antaño. Es evidente que la pandemia ha cruzado las convicciones, las creencias que se puedan tener en torno a esta forma de gobierno, que en mi opinión es la única forma civilizada para resolver los problemas de la humanidad. Pero ciertamente creo que en este momento hay una confluencia de dos procesos, ¿no? Y en medio de esos dos procesos está esta pandemia que nos envuelve a todos. El primer proceso, Carlos, es que hay una mutación civilizatoria en el mundo. Entramos de lleno en una tercera o cuarta revolución industrial. Siempre que se han producido estas transiciones históricas, hay como un choque de estructuras, ¿verdad?, que provocan conflictos muy hondos. Hay que ver lo que significó el pasaje de la primera revolución industrial a la segunda, ¿no?, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, o lo que significó el mundo de entreguerras. Este es un cambio civilizatorio, entonces, muy profundo, y a ese cambio civilizatorio hay que sumar el hecho de que la democracia como tal está sufriendo problemas, no en la periferia, como puede ser el caso de América Latina, sino que está sufriendo problemas en el corazón mismo de la democracia. El corazón mismo de la democracia son los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, no hay democracia europea si los Estados Unidos de Norteamérica no hubieran derrotado en la Segunda Guerra Mundial a dos totalitarismos como el nazifascismo. Tampoco habría este renacimiento grande que hubo de la democracia y la globalización si Estados Unidos indirectamente no hubiera derrotado a la Unión Soviética con la implosión que se produjo allá por el año 89 del último siglo. Por lo tanto, lo que ha pasado en Estados Unidos, en mi opinión, y vengo escribiendo mucho al respecto, para mí es de extrema gravedad. Es de extrema gravedad. Estuviste acá la última vez, creo, hablando de un Trump que recién asomaba. Que recién comenzaba. Y dijiste algo tremendo de Trump. Que dije que era un mequetrefe. Exacto. Sí. Pues bien. Hace un balance desde aquel Trump al que viste después gobernando y... Lo decís muy bien, ese primer Trump estaba empezando, ¿verdad? Yo dije que era un mequetrefe porque un mequetrefe es un personaje entremetido, de juicios torpes, no confiable. Eso es un mequetrefe, digamos. Y ciertamente uno lo veía, este personaje que había ganado las elecciones insultando a los opositores, cosa muy rara en Estados Unidos, ¿no? Hillary Clinton era corrupt Hillary, Biden ya era sleepy Biden, bueno, ciertamente se duerme además, pero bueno, pero en ese momento lo adelantaba. Es decir, planteaba una cosa que en Estados Unidos era muy, muy, muy curiosa y muy original, y muy latinoamericana, muy argentina. Planteaba una polarización extrema. En ese momento yo lo veía ahí, pero no me imaginé, honestamente, Carlos, el final de Trump. El final de Trump es de una gravedad extraordinaria porque por vez primera, en una muy larga historia, y una muy larga historia que ha tenido conflictos muy hondos, en los Estados Unidos se niega la legitimidad de la derrota. Felipe González, que nos acompañó en esta reunión, tiene una definición muy linda de la democracia. Dice que la democracia es la aceptabilidad de la derrota. Es una ética de la derrota. Claro, y también Julio María Sanguinetti dice que no hay democracia sin una ética de la derrota.
Cada cual tiene lo suyo. Yo siempre digo que la democracia supone una pasión por la victoria de quien está compitiendo, pero también una ética de aceptación de que quien ha perdido cede su lugar a quien ha ganado. Bueno, lo que estableció Trump en ese momento aciago de la historia norteamericana, con el asalto al Congreso de los Estados Unidos, es la negación. No aceptó la derrota y dijo que le habían hecho fraude. Y sigue negando eso. Y sigue preparando una vuelta. Quiere decir que los Estados Unidos en este momento están amenazados por una de las características más evidentes del populismo, que el populismo supone que no puede perder, a punto tal que hicieron esta mascarada al término de aquí en la Argentina, al término de esta elección intermedia, cuando festejaron la derrota. Festejaron una derrota, porque no aceptan que pueden perder. Lo mismo Cristina Kirchner, me acuerdo que no entregó los símbolos del mando a Mauricio Macri cuando él la había derrotado. De modo tal que acá hay un problema muy serio que evidentemente repercute sobre nuestros países que siguen estando en la periferia del mundo, y el problema está en el corazón de las democracias. No hay que olvidarse que Gran Bretaña se separó de Europa sobre la base de una fake news, sobre una farsa muy bien montada, ¿no? Que es el hecho de que llevó al gobierno a este actual primer ministro, ¿no? Ciertamente en Europa, por otro lado, hay buenas señales. Alemania sigue siendo una gran democracia y un gran régimen parlamentario muy asentado en partidos políticos muy sólidos. Pero por otro lado, Carlos, hay un impacto que yo creo que tiene mucho que ver con este cambio tecnológico por el que atraviesa el mundo, que es una suerte de crisis de gobernanza de la democracia representativa. La representación política ya no es lo que era. ¿Eso qué tiene que ver con la tecnología? ¿Por qué lo asociás al cambio tecnológico? Porque yo tengo la impresión de que con este desarrollo tecnológico tan fabuloso, cada ciudadano, cada ciudadana, ella misma está generando su propia representación a través de todos los instrumentos con que se cuenta ahora, fundamentalmente a través de las redes sociales. Eso antes no existía. Antes lo que teníamos era libertades públicas, régimen democrático y mediación entre el ciudadano y el régimen democrático. ¿Quién proveía esa mediación? Los partidos políticos. Los partidos políticos sólidos, bien asentados, todavía existen en algunos países, pero por ejemplo en Estados Unidos no parece que fuera lo mismo como hace, no sé, 10 o 15 años. A mí me gustaría detenerme en esto que estás diciendo, solamente para subrayar lo que estás diciendo. A ver. Vos estás diciendo que estamos ante un cambio de algo que estuvo ligado a la civilización occidental durante los últimos 200 años. Bueno, yo no diría... Estás hablando de una crisis de los partidos, Exacto. de la representación, de una forma de concebir la democracia. Exactamente. Como son procesos que se dan en cámara lenta, no siempre tomamos conciencia de que nos está pasando eso. No solo no tomamos conciencia de lo que se está pasando esto, sino además en nuestros países, en la periferia, estos procesos que se están insinuando en las naciones centrales son mucho más graves. Lo que está pasando en Perú, por ejemplo, es una escenografía que realmente uno se preocupa. Son presidentes elegidos que no duran nada y ya están pensando en cómo destituirlos. En tu último editorial, en el editorial que acabamos de escuchar con tanta atención, ¿cuál es la fotografía que presentaste? Un festín de facciones, o un festival de facciones, llamarlo como te parezca. Totalmente dividido el Frente de Todos, y lo que es más grave, con síntomas muy serios de división en la oposición. Es decir, como que se producen fenómenos electorales muy positivos e inmediatamente se produce una dispersión, una estampida hacia la fragmentación. Y eso me parece de una gravedad extraordinaria, porque todavía en esta transición tecnológica que estamos viviendo no se ha inventado un sistema de mediación que suplante al sistema clásico de los partidos políticos. No se lo ha inventado. Yo no lo conozco, por lo menos. Y eso me parece que es extremadamente preocupante, porque o bien
sobre este faccionalismo, esta fragmentación, surgen líderes populistas altamente peligrosos. Yo siempre he sostenido que el populismo establecido es la antesala de la autocracia, es lo que vemos en Venezuela, lo que vemos en Nicaragua, etcétera. O de lo contrario, seguimos en un pantano de facciones, reproduciendo la propia declinación histórica en la cual la Argentina está embretada desde hace varias décadas, ¿no? ¿Por qué no pones un poquito la lupa en la oposición? Te voy a señalar dos o tres características que están dominando hoy a la oposición. Primero, desaparece un liderazgo nítido. Estamos viendo ahora la ruptura del bloque radical, más allá del juicio que uno tenga en particular sobre esa pelea, ahí es evidente que no se pudieron poner de acuerdo y establecer una regla que no lo lleve a la ruptura. Bien. Eso amenaza a todo el grupo también. Sí. Pero además hay un desafío externo por parte de protagonistas como Milei, como Espert, que implica una radicalización, implica una fuga de votos hacia posiciones más extremas, probablemente de menos diálogo, de menos tendencia al centro. Yo recuerdo, vos hablas de Trump, una entrevista que le hacen en Chile a Steve Bannon, que era el ideólogo de Trump, que dice, el objetivo nuestro es dinamitar el centro. Es claro. ¿Cómo miras a la oposición hoy, a esta oposición Juntos por el Cambio, que es distinta del 2019, muy distinta del 2015, y qué te preocupa hacia el futuro? Bueno, lo que debería hacer esta oposición es realmente reconstruir el centro. No hay democracia posible, no hay democracia estable. Me atrevería a decir, Carlos, no hay democracia legítima sin un centro muy constituido. El ejemplo obviamente está en Alemania, ¿no? En este momento están reconstruyendo una coalición integrada por miembros que estaban gobernando anteriormente en Alemania, ¿eh? Ese es un dato, pero para mí fundamental. Y el riesgo que tenemos en este momento es que el centro caiga o sufra dificultades, no tanto por las amenazas que vienen de afuera, le hace Milei, Espert o el aumento de la izquierda más bien de orientación trotskista, sino por problemas internos. Por problemas internos dentro de la propia coalición de Cambiemos. Veamos en primer lugar qué pasa con las amenazas externas. Bueno, yo no exageraría mucho sobre el peligro de las amenazas externas, es cierto, la izquierda ha avanzado, pero está avanzando sobre niveles muy bajos de adhesión, que efectivamente el único lugar donde parecería que tienen un peso propio sería en Jujuy en este momento, pero en el resto me da la impresión que los porcentajes son muy bajos. Y no hay que olvidarse que si Milei pretende encarnar una tradición de derecha, llamémosla libertaria, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, la UCD, por ejemplo, en la década del 80 tenía porcentajes de adhesión mucho más altos de los que tuvo Milei. De modo tal que acá hay tendencias históricas que hay que ver con cuidado. Pero en cambio sí estoy muy preocupado, lo confieso, acerca de dos cosas dentro de la coalición de oposición. Aquí tendría que hacer un paréntesis y decir lo mismo, decir lo siguiente. Si uno ve el mapa, sería lindo que tuviéramos un mapa en este momento, de estas últimas elecciones. El éxito de la oposición ha sido magistral en la zona central del país. Esa zona central del país que comienza en la provincia de Buenos Aires histórica, sustrayéndole el conurbano, se mueve hacia La Pampa, avanza sobre esta ciudad, de esta ciudad avanza sobre el litoral, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza al pie de los Andes. Esto realmente es el corazón productivo de una Argentina que se niega a decaer. Es una Argentina que todavía tiene reservas muy fuertes en su sociedad civil y sobre todo en su aparato productivo. Esa Argentina está buscando ser representada, políticamente representada. Y evidentemente le asignó un voto de confianza a Cambiemos en esta elección, porque todo este mapa que he descrito evidentemente es la victoria de Cambiemos, o Juntos por el Cambio, como se llama ahora. Y aquí viene el problema, ¿no?
que es el gran problema de Argentina, ¿no? ¿En qué medida una coalición política es capaz de representar efectivamente lo que una coalición económico-social quiere? Es decir, en este momento, Juntos por el Cambio tendría que presentar una gran oferta de gobernabilidad a la Argentina y debería, sobre todo, parar la mano, como diríamos en un lenguaje más coloquial, poner las cosas en orden y ir creando lentamente la generación de un liderazgo. Porque de lo contrario, el riesgo grave que tiene el Frente Juntos por el Cambio por delante es el riesgo del faccionalismo. ¿Vos temés que haya una especie de horizontalidad caótica? No sé si caótica, pero que haya, que lleve a una fragmentación. Se extreme la horizontalidad. Fíjate lo siguiente, Carlos, hay dos tendencias, acá hago más como historiador que como fotógrafo del análisis político de la actualidad. Hay dos tendencias históricas muy fuertes en la Argentina que han fracasado. Una es la tendencia a la hegemonía. La Argentina es un cementerio de hegemonías. El populismo hegemónico no entiende de lo que se trata la Argentina. Quieren ser hegemónicos, pero no pueden. Constantemente son refutados por el comportamiento electoral. Es el drama que ha atravesado, por ejemplo, la vicepresidenta en sucesivas elecciones. Eso es esa tendencia a la hegemonía, pero por otro lado está la tendencia al faccionalismo. La tendencia al faccionalismo ha destruido los partidos políticos en la Argentina. Ha erosionado severamente a la Unión Cívica Radical, ha erosionado severamente a la tradición justicialista, y ni hablar de grandes partidos que en su momento fueron promesas notables en la Argentina, como el Partido Socialista, fundado allá por el año 1896, que estalló en 1000 facciones también. Es decir, la tendencia al faccionalismo en la Argentina es muy, muy grave. Muy grave, y a veces el comportamiento faccioso es como inconsciente, es una suerte de creencia colectiva instalada en el corazón del país. Y eso es lo que más me preocupa en este momento, porque efectivamente en Juntos por el Cambio no hay un liderazgo muy claro, lo tienen que resolver. La mejor manera de resolverlo es a través de ese mínimo de democracia de que le hablaba Norberto Bobbio, que es aceptando las reglas de la competencia, pero fundamentalmente tiene que poner muy en claro cómo son, en primer lugar, los liderazgos en el Congreso. Y es lo que está en discusión en este momento, porque el Congreso Nacional, a partir del 10 de diciembre, adquiere una importancia capital en la Argentina. Y el mensaje que se está dando en este momento no es un buen mensaje. Porque si hay un mensaje de división, de arbitrariedad, de choque de grupos y de antagonismo dentro del gobierno, lo peor que puede ocurrir es que haya un mensaje paralelo por el lado de la oposición. Te quiero llevar a dos temas más, antes de terminar. En ese paisaje que hiciste, en esa geografía que fuiste pintando, hay un lugar que me interesaría conocer tu reflexión. Rosario y el problema, lo pongo en Rosario, no es un problema solo de Rosario, el narcotráfico en la Argentina. Bueno, es de una gravedad extraordinaria porque también se inserta en una tradición histórica, ¿no? Desde los tiempos de nuestra independencia, fíjense a dónde me voy, atrás. El gran problema que han tenido las naciones latinoamericanas es la soberanía territorial. Es decir, el control de un territorio. El control de un territorio, ¿a través de qué? A través del monopolio legítimo de la violencia que ejerce el Estado. Ese ha sido el gran desafío de nuestros países, y es un desafío que a la Argentina prácticamente le costó todo un siglo resolver, que fue el siglo XIX. ¿Cuándo resolvió ese desafío? Cuando la Argentina logró el monopolio legítimo de la violencia. Bueno, ahí sí la Argentina pegó el gran salto histórico que todos conocemos y que recordamos con tanta nostalgia. Hoy en América Latina lo que está nuevamente en cuestión, lo que está nuevamente en crisis es la soberanía territorial. Y el gran desafío es, en primer lugar, el narcotráfico, y en segundo lugar, también un problema de herencia histórica muy, muy grave, que son las naciones indígenas postergadas desde los tiempos de la colonia y posteriormente desde los primeros tiempos de la independencia. El narcotráfico en este momento lo que ejerce en nuestros países
es precisamente una reivindicación de soberanía territorial. Quieren controlar territorios. Ahora, no se trata de territorios como en el siglo XIX, de carácter rural, sino que son territorios urbanos. Y lo que está pasando en Rosario es terrible, porque precisamente lo que quieren es el control de un territorio urbano, que lo dijiste en tu editorial, está en el corazón del esquema exportador de Argentina. Y es muy triste decir esto de Rosario porque es una ciudad admirable. Es la ciudad que en el fondo representa el éxito del progreso argentino, ¿no? La ciudad gringa por excelencia, la ciudad de la inmigración, un villorrio insignificante allá en el año 1853 que se transforma en una ciudad pletórica de ascenso social, de diversidad cultural, de grandes liderazgos políticos. De la Torre venía de ahí, en fin. Y hoy Rosario está precisamente atravesando ese momento crucial por el cual ha atravesado México. Hemos dicho que México en este momento, grandes sectores de su territorio están en manos del narcotráfico. Sabemos que Bolivia en este momento es un gestor importantísimo en la producción de la materia prima del narcotráfico. Lo mismo podemos decir de Perú. De modo tal que aquí sí estamos frente a un desafío muy grande, y ese desafío grande tiene muchísimo que ver además con la calidad de un régimen político capaz de ofertar gobernabilidad. Y lo que no está ofertando el régimen político argentino en este momento es gobernabilidad. Última pregunta. Hoy ya somos un país con 42% de pobreza. Ahí nos lleva a otra geografía, tampoco es el único lugar, pero digamos, como todo se condensa, digamos, imaginariamente en el conurbano. Movimientos sociales que ya se estabilizaron, que disputan con la política la representación de los pobres. ¿Cómo pensás vos ese país? Que parece ser otro país. Vos te referís al conurbano específicamente. Al conurbano y a la pobreza como fenómeno, ¿no? A la pobreza urbana. Ah, la pobreza urbana. Sí. Bueno, perfecto. La pobreza urbana concentrada en el conurbano bonaerense, porque está concentrada en otros lugares también. Sí, pero voy a ese fenómeno, ¿no? Por la densidad que ofrece. El fenómeno del conurbano urbana que tiene. Mira, Carlos, si la nación entera, y por nación entera entiendo el presupuesto nacional, no asume el conurbano como un problema nacional, estamos con problemas muy serios. En este momento, la provincia de Buenos Aires está constituida por dos unidades territoriales que históricamente, sociológicamente y económicamente no tienen mucho que ver. Una es la unidad territorial del conurbano bonaerense, que son 12 millones de habitantes, y otra es la provincia de Buenos Aires, propiamente dicha, con algo así de 5 millones, llegando ya a los 6 millones de habitantes. Ahora, esto es notable, porque uno ve no solo la configuración socioeconómica, sino la configuración política, y no tienen nada que ver una con otra. Nada que ver una con otra. Por eso, yo creo que si no asumimos, como fue en la década del 80 del siglo XIX, el hecho de que la provincia en esta configuración no es viable, yo creo que vamos a seguir dando vueltas en torno a una declinación muy grande. La provincia de Buenos Aires, que tiene una capacidad productiva extraordinaria, no puede pegar un gran salto porque tiene que soportar al conurbano bonaerense. Y el conurbano bonaerense no se puede resolver, yo creo, sin una acción muy drástica del Estado Nacional. Yo desde hace muchos años, o que se hará, no sé, 20, 25 años, que vengo insistiendo que históricamente la provincia de Buenos Aires tendría que dividirse entre el conurbano, que es una unidad que puede dividirse en dos o tres. Y lo que llamaste la provincia histórica. Claro, y lo que yo llamo la provincia histórica. Eso evidentemente en algún momento va a haber que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque cuando lo enfrentó Argentina, desgraciadamente con el peor método, porque fue una guerra civil muy sangrienta la que dio lugar a la federalización de la ciudad de Buenos Aires, pero sin embargo después de eso el sistema político argentino fue muy equilibrado, y fue ese sistema político el que dio la plataforma necesaria para que lográramos a partir de 1912 la primera transición a la democracia, ¿no? Nos vamos a leer el orden conservador entonces de nuevo, a partir de estas últimas palabras. De nuevo, de vuelta. Natalio, muchísimas gracias. No, un gran gusto. Placer enorme. Gracias. Un placer muy grande. Vamos a un corte después de esta fantástica exposición del maestro Botana y vamos a empezar a hablar ahora de provincia de Buenos Aires
el tema de la reelección de los intendentes con Daniel Vilota y una discusión que se ha desatado en la ciudad de Buenos Aires por el aprovechamiento, la urbanización y probablemente los negocios inmobiliarios de la costanera. Gran debate entre gobierno y oposición en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso va a traernos a la mesa Pancho Olivera. Ya volvemos. Aísla tu casa con Isover. Y no importa si hace mucho, pero mucho frío. Tampoco importa si afuera te morís de calor. O si te volvés loco por los ruidos de la calle o del vecino. Isover, el mejor aislante para tu hogar.